Cruz con los indígenas náhuatl. Yo un día estuve también así cuando vine a mi primer congreso, y Dios me desafió, me dio una visión que yo ni siquiera entendía lo que estaba viendo, pero Dios me desafió y yo decidí creerle a Él. Yo solamente le dije: Señor, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero mi vida está en tus manos. Yo llegué a los pies de Jesús. ¿Cuántos han visto cuando un tráiler pasa por encima de un bocho? ¿Cómo lo deja? Yo así me sentía mal, y dije: Señor, si te puedes hacer algo con mi vida, aquí estoy. Y Dios habló a mi corazón a través de la persona que nos va a dar la conferencia ahorita. Me desafió el Señor a través de él y me sigue desafiando. No solamente a caminar, sino a creerle a Él y a caminar en santidad, en integridad. Antes de conocer de Cristo, mi vida no tenía sentido, no tenía rumbo. Ahora que le conozco, mi vida está centrada en Él. Tengo casi 12, 13 años sirviéndole a Él de tiempo completo. Y el Señor me sigue desafiando a través de este conferencista que Dios lo lleva por varias naciones. Está trabajando fuertemente en el Bajío. Y en verdad es una bendición y un verdadero privilegio el poder decir que Él es mi director, es mi tutor, es mi padre espiritual. Él es el que me desafía día con día. Y aún tengo esos 12 años que le dije al Señor: yo me quiero consagrar a ti, Señor. Mi novia va a ser la Biblia por un año. Yo le entregué mi vida al Señor. Digo, así como trataba a mi novia anteriormente, así ahora quiero tratar a mi novia, que es la Biblia. Y hasta ahora sigue siendo mi novia y Dios me sigue desafiando y me dice: Crucito, ¿cuándo te vas a dar el paso de obediencia? ¿Verdad? Es mi director, Felipe del Castillo. Le un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: yo soy parte de la nueva generación que va a trastornar la República Mexicana. Dale fuerte un aplauso al Señor. Poder que fue dado, el Padre que exaltó sobre todas las cosas, el Padre que exaltó.
¡Jesús! ¡Te exaltamos! ¡Vamos! ¡Exalta a Jesús! ¡Solo Él es digno! ¡Él es la razón por la que estamos aquí! ¡Él es digno! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Recibe toda la gloria! ¡Esta generación te exalta! Dile al que está a tu lado, yo no sé tú, pero solo Jesús es digno. Toma tu lugar rápidamente, por favor, ahí. Yo creo que aquí, en este día, Mauro decía en su exposición en la mañana, en su participación, que no era un evento. Cuando él estaba terminando la administración, decía, no es un evento, Dios nos ha convocado para desafiarnos. Y yo creo que efectivamente lo que Dios ha sembrado en tu vida, este día traerá la gloria a su nombre en esta nación. Dale un fuerte aplauso a Él, aleluya. Yo quiero enseñarles algo antes de entrar a la palabra. La amistad es un don de Dios. Digan conmigo, la amistad es un don de Dios. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, la amistad es un don de Dios. Y yo tengo hoy aquí a un amigo mío. Hay muchos amigos, pero en especial un amigo que me encontré. Tenía varios años de no verlo. Habían pasado algunos años que no lo veía. Él ha pasado por un tiempo difícil, pero es mi amigo. Y él me da gusto que él haya hecho a un lado sus actividades para estar aquí con nosotros. Y antes de yo tomar el tiempo para dar la conferencia, yo quisiera que mi amigo Alan Alducin pasara a darles un saludo. Pasa, Alan. Muy buenas tardes. Qué gusto, no los veo, está todo oscuro. Nada más hay un reflector aquí enfrente, pero ¿sí están aquí? ¿Cuántos aman a Jesús? Quiero decirles que Jesús es lo mejor que pude haber existido y que existe en mi vida. Y yo solo te puedo decir algo, le agradezco a Felipe, es un gran amigo, es un consejero, un pastor para mi vida. Y lo único que te puedo decir en esta noche es que a Jesús, ámalo, búscalo, síguelo, enamórate de Él. Y si no te enamoras de Él sobre todas las cosas, si no te enamoras de Él sobre todas las cosas, no vale la pena lo que estés haciendo. Jesús debe ocupar el primer lugar antes que tu novia, antes que tu trabajo, antes que tu esposa, antes que cualquier otra cosa. Jesús es el número uno. ¿Cuántos dicen amén? Y le agradezco a Felipe. Es un gran hermano, un gran pastor. Y te agradezco, Felipe, por darme la oportunidad de saludar a todos tus jóvenes. Yo te quiero animar que si Dios te da amigos en el Señor, porque Alan y yo somos amigos en Dios, nos conocimos en un congreso, juntos estábamos Juan Carlos Mancewich, él y yo invitados a compartir en un lugar ahí muy lejos aquí de la República Mexicana, y yo ahí lo conocí, fue mi compañero de habitación, y bueno, todo el que es compañero de mi habitación, él dormía en su cama y yo en la mía, para que quede todo claro. Le tengo un gran amor, porque dicen que yo ronco, pues poquito, ¿verdad? Pero como soy de León, dicen algunos, yo sabía, Felipe, que tú eres de León, no que suenas a León, aleluya. Entonces, Dios nos dio una amistad hace muchos años, y la amistad pasa por pruebas. ¿Pasa por qué? ¿Pasa por qué? Pero un verdadero amigo cree en ti a pesar de las pruebas que tú vivas. Y yo creo que Alan ha pasado por pruebas, su vida ha sido sacudida con cosas muy, muy difíciles, pero él está de pie, queriendo buscar agradar a Dios. Damos un aplauso a Dios. Te animamos, Alan. Digan, adelante, Alan. Grítenlo otra vez, adelante, Alan. Un aplauso para Alan Alducin, que está en pie.
A pesar de todo. Adelante, Alan. Vamos a la palabra de Dios. En segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Hoy quiero hablarte de un agente de cambio que descubrí en la Biblia. Que pongan la luz porque si no, no pueden leer, ¿verdad? Si pones un poquito de luz porque todos están ahí diciendo, ilumíname, Señor. Tienes que orar bien porque había un chavo diciendo, ilumíname, pero un día se trabó y dijo, elimíname, y ¡fum! Se evaporó en ese instante. Entonces ten cuidado cuando ores, di, ilumíname, no elimíname. Pero en segundo libro de Crónicas, capítulo 34, encuentro yo la vida de un agente de cambio. ¿De un agente de qué? Un hombre, escucha, que transformó una nación. Este personaje bíblico transformó una nación. Hizo que toda una nación se comprometiera a buscar a Dios. Fue tan impactante lo que este hombre logró hacer que la Biblia dice que todo el tiempo que él vivió hizo que todo Israel sirviese al Señor su Dios y no se apartaron en pos de Dios, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Este fue un hombre que cambió una nación en los años que a él le tocó vivir. Tal vez has oído su nombre, pero hoy el Señor va a usar la vida de Josías para desafiarnos y hacer que todos nosotros entendamos que Dios nos quiere usar como agente de cambio. Dios quiere usarnos en nuestra familia, nuestra escuela, nuestro trabajo, en el lugar donde tú estás, para que la gente que está ahí se vuelva a Dios. Pero antes de que la gente se vuelva a Dios, nosotros somos los primeros que hemos de volvernos a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios por lo que escuchaste. Y voy a leer del versículo 3 al versículo 7 y voy a romper un montón de mitos que muchos traemos en la cabeza. Hoy vamos a fumigar muchas arañas que el diablo ha logrado que se metan ahí en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Escucha, dice así tu Biblia en el segundo libro de Crónicas 34, capítulo 34, verso 3 al 7. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera. Empezó a limpiarlo de esculturas e imágenes fundidas. Y derribó delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Dale un aplauso a Dios por esta porción de la Biblia. Pero dásela fuerte. Este es el contexto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel había abandonado a su Dios. Israel se había apartado tanto de Dios
que el templo majestuoso de Jerusalén, el lugar de adoración principal en Israel, aquel edificio que Salomón había construido como una de las grandes maravillas del mundo, estaba olvidado y en ruinas. La Biblia dice que cuando Josías se vuelve rey, cuando Josías ocupa el trono de Israel, manda limpiar el templo de Salomón, y al estarlo limpiando porque tenía años abandonado, años descuidado, encuentran el libro de la ley, una copia manuscrita que tal vez algunos dicen que aquellos manuscritos que venían desde el tiempo de Moisés, o los relatos de los primeros 5 libros de la Biblia que componían la Biblia para ellos en aquel tiempo, lo encuentran ahí entre los objetos que estaban polvosos y escondidos en el templo de Jerusalén, y le leen los libros de la ley a Josías. La Biblia dice que cuando Josías escucha lo que Dios habla a través de su palabra, algo sucede en su corazón. Hay un cambio en su vida. Cuando la palabra de Dios toca su corazón, cuando él escucha lo que Dios demanda, lo que Dios pide a su pueblo, él se asusta porque el pueblo de Israel se ha apartado tanto de lo que Dios dice en su palabra, que se levanta decidido a hacer que toda la nación se vuelva a Dios. Él hace una de las reformas bíblicas más sobresalientes. Primeramente él, con todo su corazón, se vuelve a Dios y empieza un cambio nacional que la Biblia describe que no hubo otro rey que se volviese a Dios como Josías. Yo te quiero decir algo al iniciar esta conferencia. Si México va a cambiar, ¿cuántos quieren que México cambie? ¿Cuántos quieren un día escuchar que el nombre de Dios es invocado por la mayoría de los mexicanos? Si eso va a suceder en nuestra nación, los que primero debemos cambiar somos nosotros. Dale un aplauso fuerte a Dios. No hay edad para volvernos a Dios. No hay edad para buscar a Dios. La Biblia dice que Josías era un muchacho cuando comenzó a buscarlo. No hay pretexto para decir que estoy en la adolescencia y que la adolescencia es un tiempo para apartarme de Dios. Aunque este engaño nos lo ha vendido el diablo. ¿Quién nos ha vendido este engaño? ¿Quién nos ha vendido este engaño? Pero no vamos a hacerle caso a lo que el diablo ha dicho. Vamos a hacerle caso a lo que Dios dice en su palabra. Un joven se volvió a Dios de todo su corazón en su adolescencia. Y el cambio que él hizo en su vida fue permanente y afectó toda la nación de Israel. Alguien dele gloria a Dios. Así que si tú has estado usando tu adolescencia como pretexto para no volverte a Dios, o tus padres o los papás que están aquí, mamás que nos acompañan, dicen, ay, bueno, es que mi hijo está en la edad de la punzada, ¿verdad? En la edad de la adolescencia, ya cambiará, estos son los años difíciles. No. La Biblia dice que aún siendo un adolescente, puede alguien volverse a Dios y cambiar y afectar a los que están a su alrededor. Dale un aplauso a Dios. Esa es la generación que Dios está levantando. Esos son los agentes de cambio a los que Dios nos está llamando a ser. Y la Biblia entonces nos enseña, según este relato, que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Dice el versículo 3 del capítulo 34, a los 12 años comenzó a limpiar
Judá y Jerusalén de los lugares altos, a quitar las imágenes de acera, las esculturas y las imágenes fundidas. ¿Qué representa esto, jóvenes, señoritas? Significa que él tomó una acción radical. ¿Una acción qué? Escucha, por eso yo leí los versículos 3 al 7, porque están incluidas estas palabras. Derribó, hizo pedazos, despedazó, desmenuzó, dice el versículo 4, quemó, dice el versículo 5, derribó altares, quebró, desmenuzó, destruyó, dice el versículo 7. Todas estas expresiones son expresiones de violencia. ¿Son expresiones de qué? ¿Son expresiones de qué? De una violencia interna que todos debemos de tener. Para que haya un cambio radical en nuestra vida, yo debo de tomar decisiones radicales. Cuando Josías escuchó lo que Dios pedía que su pueblo hiciera al encontrar ese libro olvidado, ese libro ahí empolvado en el templo de Jerusalén, cuando lo leen y él escucha lo que Dios demanda, él toma decisiones radicales. No puede haber una reforma, no puede haber un cambio con decisiones ahí mediocres, con decisiones, como decía el pastor Zuno, emocionales. Necesitamos tener una fuerte convicción y tomar decisiones violentas en nuestra vida. Y no hablo de ser violento, de ser agresivo, de golpear, de insultar. No, no, no. Al hablar de violencia, hablo de lo que Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia hasta el día de hoy, y los violentos lo arrebatan. ¿Hay alguien así hoy aquí? Alguien que esté dispuesto a derribar, que esté dispuesto a hacer pedazos, que esté dispuesto a desmenuzar, quemar, quebrar, destruir. Porque esos son los verbos, las acciones del versículo 4, 5 y 7 del segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Aunque estos términos son fuertes, nos enseñan que para que haya un cambio permanente y radical en nuestra vida, las decisiones deben ser radicales. Toda promesa que Dios nos ha dado está supeditada al cumplimiento que nosotros hagamos de sus órdenes. Siempre que Dios da una promesa, da una orden. Digan conmigo, toda promesa va acompañada de una orden. Y muchas veces tenemos dificultad para creer la promesa. Pero tal vez Dios nos ayuda y decimos, sí, yo creo que Dios me va a usar. Yo creo que Dios me va a levantar. Yo creo que Dios quiere que yo venza esta atadura, venza esta debilidad. Sí, Cristo murió por mí en la cruz y Él me dio victoria sobre el pecado. Y tenemos esas luchas, pero llegamos a creer la verdad de Dios. Llegamos a creer las promesas que Él nos ha dado. Pero toda promesa va acompañada de una orden. Y no solamente necesito creer lo que Dios ha hablado de mí, lo que Dios demanda de mí, o lo que Dios quiere hacer a través de mí. Necesito obedecer para que Dios haga venir a cumplimiento toda promesa que Él ha hecho para mí. Dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Quiero rápidamente mencionarles lo que la misma Biblia dice de Josías en el segundo libro de Reyes, capítulo 23 y verso 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la palabra o toda la ley de Moisés. Hoy diríamos conforme a toda la palabra de Dios, ni después de él
nació otro igual. Escucha el testimonio de Dios sobre Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la palabra de Dios, ni después de él nació otro igual. Y cuando la Biblia dice eso, incluye al rey David. Aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, no hubo algún otro rey que se volviese, que se convirtiese de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas a Dios. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Josías tenía un padre malvado. ¿Tenía un padre? ¿Tenía un padre? Hoy te lo aplico a ti. Tal vez era borracho su papá, tal vez era alcohólico, tal vez su papá los había dejado. Estoy poniendo un ejemplo actual, no dice la Biblia eso, pero como si fuera tu caso, tal vez tu papá lo había dejado y no había estado con él desde su infancia, los había abandonado. La Biblia menciona que el padre de Josías era un rey llamado Manasés, o fue un rey llamado Manasés. Y Manasés, dice la Biblia, hizo lo malo delante de Dios. Amón y Manasés, padre y abuelo de Josías. Dice del papá de Josías, que era Amón, dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios, como había hecho Manasés, otro antepasado de Josías, porque ofreció sacrificios, sirvió a todos los ídolos que Manasés había hecho y nunca se humilló delante de Dios. El padre de Josías, llamado Amón, no fue un hombre piadoso, no fue un hombre que le inculcara a Josías el temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú tengas un padre no cristiano, aunque tu padre sea alcohólico, aunque tu padre los haya abandonado y no viva con ustedes, aunque tu padre te haya insultado o tal vez porque no conoce a Dios haya sido un instrumento para herirte, para dañarte, no es pretexto para que tú digas no puedo buscar a Dios. Josías se volvió a Dios aunque su padre nunca se lo enseñó. Dale un aplauso a Dios, si podemos. Les tengo una verdad más para romper los mitos de lo que mucho traemos en la mente y en el corazón. Josías cambió la nación de Israel. 31 años, dice la Biblia, reinó en Israel. 31 años. En 31 años cambió la nación. Pero aunque él cambió la nación en 31 años, y la Biblia menciona todas estas cosas importantes de él, él no tenía el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Es un qué? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? Escucha, para que Jesús haya dicho, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en vez de mí, no vendría. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. El poder de Dios está escondido dentro de ti. El mismo poder que Dios usó para levantar a Jesús de entre los muertos es el poder que Dios ha depositado dentro de ti a través del Espíritu Santo. Tú tienes, si has entregado tu vida a Cristo, si has rendido tu vida al Señor, tienes un gran potencial, un gran poder dentro de ti. Se llama Dios en ti, el Espíritu Santo. ¡Aleluya! A ver, yo me pregunto si Josías, siendo su padre un hombre malvado, no teniendo el Espíritu Santo como nosotros lo tenemos, se pudo volver a Dios. Y no solo se volvió a Dios,
sino hizo que toda una nación se volviera a Dios. ¿Cuánto potencial hay en cada uno de nosotros? Que muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes tienen padres que los aman. No padres perfectos, pero padres que los aman. Padres que han orado por ustedes y que con su vida les están enseñando el camino del Señor. Pero no solo tienen algunos de ustedes padres que los aman y que están viendo la vida de sus padres caminando con Dios, sino tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Si Josías pudo ser usado para volver a Israel al corazón de Dios, tú puedes ser usado para que México cambie y las naciones de la tierra se vuelvan a Dios. Tú puedes ser usado. ¿Me estás escuchando? Y no es una emoción. Decía Juan Carlos en su mensaje por el mediodía. Decía, si hay uno, decía Juan Carlos, si hay uno a quien Dios tome esto en este evento, en estas conferencias, y que Dios le haga entender su plan, le haga entender su propósito. Si hay uno, habrá valido la pena. Pero yo quisiera decirle a mi amigo Juan Carlos, no está ahorita aquí, pero lo voy a ver mañana. Aquí no hay uno, aquí hay cientos. Dale un aplauso a Dios. ¡Hay cientos! ¡Fuerte! Yo estoy en serio con Dios. He dedicado 25 años de mi vida a caminar con Cristo. No son muchos. No es algo de lo que yo pueda gloriarme, porque el Señor me ha ayudado. Pero yo me entregué a Jesús a los 18 años. Toda mi juventud desde los 18, yo hubiera querido entregarme a Cristo antes, conocer a Jesús más temprano, de mi edad. Pero desde los 18 años he caminado con el Señor, pero no solo he caminado con el Señor, he servido a Dios. Nosotros, la generación antes de ustedes, la generación que Dios ha usado para abrir lo que tú estás disfrutando, la generación de tus pastores, de tus líderes, mi generación ha sido usada para abrir brecha en esta nación, y las generaciones anteriores y nuestra generación ha sido usada para abrir brecha en México, para que tú, escúchame lo que te estoy diciendo, te puedas parar sobre nuestros hombros, sobre todo lo que Dios nos ha dado, sobre toda la inteligencia, sabiduría, integridad, valor y dones que Dios en su gracia nos ha querido dar, que tú te pares sobre nuestros hombros y continúes hacia adelante para que hagas cosas mayores que las que nuestra generación ha logrado hacer en México. Tú eres parte de la generación que hará que México invoque el nombre de Jesús. Y no estoy bromeando. Mauro sabe, yo estaba con mi familia de vacaciones. Toda la semana era mi semana de vacaciones. Pero bueno, yo dejé mi familia, mi esposa, mis 2 hijos menores, los dejé en el hotel donde estábamos tomando nuestras vacaciones por venir contigo estos días, hoy y mañana, con los líderes de jóvenes. Porque yo creo que Dios te quiere levantar a ti. Joven, señorita, escúchame, abre tu corazón como un agente de cambio. Levantó a Josías, un joven que tenía un padre malvado, que tenía un abuelo malvado. Ahora sí que la maldad estaba metida en sus genes, pero él se volvió a Dios. Levantó a un joven que en su adolescencia, en vez de andarse masturbando y viendo pornografía, en vez de andando probando la marihuana y el vino, empezó a limpiar la casa de Dios.
levantó un joven que transformó una nación. ¿Ustedes creen que no lo pueda Dios volver a hacer en México? Levanta tu mano al cielo y di conmigo: Señor Jesús, aquí estoy. Háblame, sacúdeme con tu palabra, de tal manera que mi vida no sea la misma. Tú ya me has estado hablando. Sella tu palabra una vez más en mi corazón. Quiero cambiar. Quiero ser un agente de cambio. Quiero ser un instrumento que afecte a los que están a su alrededor a favor de ti. Háblame y transfórmame para que mi vida traiga tu gloria a esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Varias verdades están contenidas en los capítulos de Segunda de Reyes 22, y Segundo Libro de Crónicas 34. Las voy a resumir. Quiero si puedes anotarlas, si no, creo que la conferencia estará disponible en DVD según he escuchado. Pero te voy a mencionar lo que Josías hizo para que lo apliques a tu vida. ¿Cómo fue que se volvió a Dios? Sí, porque suena, yo me voy a volver a Dios. Yo voy a ser como Josías. Si Josías, siendo adolescente, hijo de un padre malvado, se pudo volver a Dios. Si Josías, sin tener el Espíritu Santo como yo lo tengo hoy, se pudo hacer que toda la nación se volviese a Dios. ¿Cuánto puedo hacer? Ese es mi planteamiento. Eso es lo que te estoy comunicando. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que la Biblia manifiesta que hizo? Número 1. Tomó decisión radical y limpió el templo. Diga conmigo, limpió el templo. Si tú quieres ser un reformador, un agente de cambio, necesitas tomar decisiones radicales. Si sigues haciendo las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados. Necesitas un cambio violento. Todo lo que hablamos, quemar, desmenuzar, destruir, habla de la violencia con la que el cambio debe suceder, debe efectuarse en nuestra vida para afectar nuestra vida y nuestro entorno, nuestro alrededor. La Biblia dice que el rey Josías mandó al sumo sacerdote y a los sacerdotes guardianes de la puerta que sacasen del templo de Dios todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, y los hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Segunda de Reyes 23:4. Segunda de Reyes 23:4. Dice la Biblia que había utensilios de Acera y de Baal en la casa de Dios. Había utensilios de dioses falsos en la casa de Dios. O sea, siempre ha habido utensilios de dioses falsos. Los dioses falsos necesitan utensilios con los que se les sirva, con los que se le adore. Pero estos utensilios a Baal y a Acera estaban en la casa de Dios. Entonces la limpieza que Josías hizo fue limpiar el templo de los utensilios que había en él de Baal y de Acera. Si nos hemos de volver a Dios, debemos limpiar nuestras vidas. Ellos limpiaron el templo, sacaron estos utensilios para dioses falsos que habían metido ahí en la casa de Dios. Y la Biblia habla que nosotros presentemos nuestros miembros no al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dale un aplauso a Dios. Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas según tus deseos equivocados. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino preséntate a ti mismo, a Dios, como vivo de entre los muertos, y tus miembros, digan mis miembros, mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debo presentarle a Dios los miembros de mi cuerpo, los brazos, los ojos, la boca, los oídos, nuestros órganos sexuales. Señorita, tu busto. Señorita, tu busto. Varón, tus miembros sexuales, tus genitales. Señorita, tu aparato reproductor. Todos nuestros miembros debemos presentárselos a Dios como instrumentos de justicia. Dale un aplauso, dale un aplauso. Vamos, exalta a Dios. Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora pues para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué significa limpiar el templo? ¿Qué significa limpiar el templo? Significa mis miembros, ojos, digan oídos, digan manos, hagan así, digan pies, digan todos los miembros de mi cuerpo, los presento como instrumentos para Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, dáselo fuerte. Hay un montón de jóvenes presentando sus manos al sexo, presentando sus ojos a la violencia, a la ira, a la hechicería, a la brujería, a la pornografía. Hay un montón de chavos presentando su boca a puras cosas equivocadas, vanas. Pero tú, dice la Biblia, no presentes tus miembros para eso. Así como cuando sin Cristo usabas tus miembros para toda clase de males, ahora presenta tus miembros para Dios, porque tus miembros son los instrumentos con los que vas a servir a Dios. La limpieza, pues, es aplicable a nuestros días. Número 2, quitó la falsa administración y a los ministros falsos. Digan conmigo así: ¡ay, jole, man! Díganle al que está a su lado: me pasó rozando, pero fue para ti. Me pasó rozando, casi me da, pero fue para ti. Número 2, quitó la falsa administración y a los ministros falsos. Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23:5. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso al Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Había sacerdotes que ministraban a todos estos dioses falsos, y Josías los quitó. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? Si yo quiero volverme a Dios, necesito quitar la falsa ministración que hay en el pueblo de Dios, que hay en mi corazón. ¿Qué es ministrar sino servir a Dios? Cuando alguien dice es que yo voy a ministrar, es que él ministró, significa servir. Ministrar significa servir a Dios. La raíz de la palabra ministrar es servir a Dios. Si tú vas a quitar la falsa ministración, eso quiere decir que vas a quitar los motivos equivocados, falsos o incorrectos por los cuales a veces sirves a Dios. Nuestro ministerio y servicio
debe ser primeramente a Dios, y nuestra motivación debe ser para servir a Dios, debe ser pura y limpia. Debemos servir a Dios por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros, como un medio de agradecimiento de lo que Jesús hizo por mí. Esta es una manera práctica de demostrar que estoy agradecido, servirle por gratitud. Hago algo para Él, para bendición de otros, de su reino. Debemos cuidar el motivo por el cual las personas sirven a Dios, porque muchos por ignorancia o error sirven a dioses falsos o a otros intereses primero que a Dios. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que todos somos sacerdotes. ¿Quiénes somos sacerdotes? En el Antiguo Testamento solo los descendientes de Aarón, solo los hijos o la descendencia física de Aarón eran sacerdotes. Solo ellos de entre todo Israel eran los que ministraban a Dios, junto con los levitas. Pero en el nuevo pacto, eso era el antiguo pacto, el nuevo pacto en Jesús, dice Apocalipsis 1, 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos somos sacerdotes, todos. ¿Qué significa? ¿Qué significa que todos somos sacerdotes? Que tú eres así más importante, que tú eres un hombre con una bata blanca y una barba larga. ¡No! Está diciendo que ahora todos podemos ministrar a Dios. Antes no se podía. En el antiguo pacto, solo una familia y los descendientes de esa familia de Aarón podían ministrar a Dios. Ahora todos. ¿Cuántos? 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 Todos tenemos el privilegio de servir al Dios creador de todas las cosas, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos podemos ministrar, todos somos sacerdotes. ¡A Él la gloria! Pero podemos ser falsos sacerdotes. Diga conmigo, ¡ay, jole, mano! Dígale que está a su lado, ¡ay, jole, mano! No, pero así como yo lo hago, ¡ay, jole, mano! Sí mero, sí mero. Podemos ser falsos sacerdotes cuando no hemos limpiado el motivo por el cual servimos. Hoy en día, en las congregaciones, hoy en día en el pueblo de Dios, hay gente sirviendo con motivos equivocados. Hay pastores que sirven buscando su propio reconocimiento. Hay pastores con una baja autoestima que están al frente de una congregación y la quieren hacer crecer, no para darle gloria a Dios, no porque tengan deseo de que otros conozcan a Cristo, no porque tengan una pasión por los perdidos o una pasión por las almas, sino porque ellos quieren tener una congregación grande para mostrar que son mejor que el otro pastor de aquel lugar. Y cuando eso sucede, hay un sacerdocio equivocado, un sacerdocio falso. Dale un aplauso a Dios aunque duela. No puede haber reforma con un falso sacerdocio. No va a haber cambio en la congregación si los que se paran a ministrar, ¿a qué? No lo hacen con motivo puro. Yo he platicado con los pastores, porque un pastor pasa a ministrar. Bueno, yo predico un domingo al mes en mi congregación. Digan conmigo, ¡ay! Algunos van a hacer, ¡ay, híjole, Dios mío!
Yo predico, de veras, en promedio un domingo al mes. Solo uno. Aquí hay gente de mi congregación. Pero los de la alabanza, los levitas. ¿Sí los ha oído? Que les dicen los levitas. ¿Sí los ha oído? Y se autonombran los levitas de Jehová. Pasan todas las reuniones. Yo paso a predicar una vez al mes, un domingo. Pero en mi congregación hay 2 reuniones. Ellos pasan 8 veces al mes el domingo. Y es tan importante, escúchame tú que estás en la alabanza, tú que cantas, que tocas un instrumento, escúchame joven, es tan importante que el pastor viva en santidad, que el pastor sirva a Dios por el motivo correcto, como que tú cantes y toques por el motivo correcto. Dale un aplauso a Dios. Es igual de importante. Todos estamos ministrando a Dios. Dale un aplauso fuerte. ¿Sí? Entiendo que hay diferente responsabilidad. Entiendo que hay diferente responsabilidad, pero todos estamos sirviendo a Dios. ¿Cuánto se ha perdido porque hay sacerdotes falsos en el pueblo de Dios? ¿Cuánto hemos perdido? La unción se va por las coladeras en nuestras congregaciones. Hace una semana yo ministré en Trigo y Miel allá en León y llamé a todo el grupo de alabanza y les di una palabra que hace años que no les daba. Y les dije, no pueden estar ministrando ahí sin una obediencia completa a Dios. Se los dije. Y empecé a orar por ellos, porque nadie puede obedecer a Dios en su propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero Dios quiere avivar su pueblo. ¿Me está escuchando? Dios quiere levantar reformadores, agentes de cambio, pero la unción, lo que Él manda, se va por las coladeras representadas por los falsos ministros. Y los falsos ministros, no hablo de los que adoran al diablo, ni de sectas. Hablo de los que están en la congregación, sirviendo por un motivo equivocado. Esos son falsos ministros. Denle un aplauso a Dios. Y Josías los quitó. Quitó a los sacerdotes idólatras, dice el verso 5. Quitó a los sacerdotes idólatras, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Número 3, pulverizó la idolatría que se había permitido. Pulverizó la idolatría. Segunda de Reyes 23:6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Dios, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Imagínense, en el templo de Dios, en la casa de Dios, tenían un ídolo de un Dios falso. ¡Qué terrible! Tenían la imagen de un Dios falso metido en la casa de Dios, en el lugar donde solo se había dedicado a Él. Y Josías arrancó esa imagen, la despedazó, la pulverizó. Pero mi pregunta es, ¿qué imagen falsa hemos permitido en nuestra vida? No, Felipe, yo no tengo ya imágenes. No. No hablo de un cuadro, no hablo de una figura de yeso, no hablo de una pintura, no hablo de una figura en especial, sino en tu corazón. ¿Qué estás viendo que no es correcto? Muchos problemas comienzan por lo que se ve. Muchas personas caen en problemas sexuales por lo que ven. ¿Qué imagen equivocada has permitido que en tu vida entre y te separe de Dios? Porque Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas?
Y si tu ojo te es ocasión de caer, dijo Jesús en otra porción, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué está diciendo el Señor? Nos está diciendo, fíjate lo que ves. Fíjate lo que qué. Fíjate lo que qué. Los papás que están aquí, si hay papás aquí o chavos, 3 horas jugando Nintendo, ¿qué estás viendo? 3 horas en los jueguitos de la computadora. Esa es una falsa imagen. No me critiques, escúchame antes de criticarme. No soy uno de que no juegues Nintendo ni juegues juegos de Game Boy. No hablo de eso. Pero 3 horas clavado en eso. 3 horas viendo la televisión. Aquí hay algunos de ustedes que vegetan viendo la televisión. Se aplastan en los sillones 4 horas a comer palomitas, churros, papas con salsa maga, chetos fritos hasta que se les sale por las narices. Vegetando frente al televisor. ¿Es malo ver el televisor? No. Pero 4 horas viendo la tele, ¿a qué imagen te estás exponiendo? No metas una falsa imagen a tu vida, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuida lo que ves. Mídete en los jueguitos esos. Mídete en la tele, descansa, ve las noticias, ve un partido, ve una buena película, una serie, y cuídate lo que ves. No te claves ahí, porque qué imagen es la que te está apartando de Dios. Ellos habían metido una imagen de un Dios falso al templo de Dios, y la Biblia dice que hay que pulverizar las falsas imágenes. ¿Hay que qué? ¿Hay que qué? Pulverizar las falsas imágenes. Número 4, derribó la impureza sexual. Digan conmigo, ¡ay, híjole! Todos juntos, 1, 2, 3. ¡Ay, híjole! Así como que tose, pero te sale el ¡ay, híjole! 1, 2, 3. ¡Ay, híjole! Muy bien hecho. Derribó la impureza sexual. Segunda de Reyes 23:7. Fíjate lo que había, joven. Agarra la onda. Eso de que Josías se volvió a Dios, pero fíjate todo lo que hizo. Segunda de Reyes 23:7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. En la casa de Dios, prostitución idolátrica. ¡Ay, qué feo, Felipe! No, feo lo que pasa en nuestras congregaciones. Todos digan, ¡ay, joder! Mira al que está a tu lado, está sangrando y aquí creo que te pegó. Te pegó, pero preciso ahí en tu cabecita, mira, está sangrando. Límpiale la sangre a tu vecino, límpiasela. Dile, déjame limpiarte la sangre, estás sangrando. Debemos huir del pecado sexual. La Biblia no enseña que resistas ni reprendas el pecado sexual. Lo voy a repetir. La Biblia no dice que reprendas. La Biblia no dice que resistas el pecado sexual. La Biblia dice que huyas. Huir es alejarse rápidamente de aquello. Toda impureza sexual en la Biblia muchas veces se traduce como fornicación. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6, del 13 al 18, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo, tu cuerpo,
no es para la impureza sexual. Tu cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿No sabes que tus cuerpos son miembros de Cristo? Quitarás pues los miembros de Cristo y los harás miembros de una prostituta, de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor o al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay que cuidar de no caer en el pecado sexual. Diga, debo cuidar de no caer en el pecado sexual. Con la publicidad que hay el día de hoy, con todos los anuncios para anunciar un chocolate, ven a una chica en bikini. ¿Qué tiene que ver la carnota que se le desborda a la chica en bikini con el chocolate? Nada, nada. Hay una invasión en los medios de comunicación para invitarnos a la inmoralidad sexual. ¿Cuántos ya se habían dado cuenta? Quiero ver las manos de los que se han dado cuenta. Digan conmigo, los medios de comunicación están siendo usados para impulsarme a caer en pecado sexual. Por lo tanto, debo cuidarme de lo que la publicidad y los medios de comunicación muestran. Dale un aplauso al Señor. Yo no estoy hablando de pornografía, no estoy hablando de revistas pornográficas, no. Estoy hablando de los espectaculares en las calles, de los anuncios en la televisión, en los cines, en algún otro lado, en revistas. No estoy hablando de pornografía, eso es obvio que está insultando a Dios y que está motivándote al pecado sexual. Claro, estoy hablando de lo normal que nosotros vemos y que decimos normal. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ser lleno ¿de quién? Necesito ser lleno ¿de quién? ¿De quién? Para no llenarme de inmundicia, para no llenar mi mente de pensamientos de lujuria. Necesito llenarme del Espíritu Santo. Alguien dele gloria a Dios. Hay muchos papás, no veo si hay muchos papás aquí. Levanten la mano los que son padres o madres. Sí hay, sí hay. Hay algunos papás ignorantes. No se ofendan, no le estoy diciendo a usted. Le estoy diciendo a aquellos papás que permiten que sus hijos de 13 y 14 años tengan novio o novia. Les estoy hablando a los papás que no cuidan a sus hijitos chavitos de 13, 14 años que anden de novio. Yo no sé si tú entiendes lo que significa andar de novio. Hoy en día, andar de novio es saber qué le agarras al otro. Eso dice el mundo. Aparte de ir agarrados de la mano mientras entran al cine, ya no te dicen lo que pasa dentro del cine. Comen palomitas. No, no. Escúchame, papá y mamá. Y si esto no les gusta, lo pueden editar del DVD. Es mi opinión, es mi opinión. No Biblia, mi opinión. Nuestros hijos adolescentes están batallando con impulsos sexuales, ¿sí o no? Y nosotros le decimos, papá, ¿puedo tener novio? Tiene 13 años, tiene 14 años, todavía ni tiende la cama. Todavía mancha el calzón.
pero quiere tener novio, quiere tener novia. Y nosotros, influenciados por la corriente del mundo, le decimos, está bien, hijito, ten tu novia. ¿Sabes qué estás haciendo? Dándole permiso para que sea tentado y fornique. Lo estás exponiendo a que sus impulsos sexuales, que todavía no los puede dominar bien, está batallando, está luchando para dominar sus impulsos sexuales. Lo estás exponiendo a que fornique, exponiéndolo a las pasiones juveniles, con probabilidad de que fornique. ¿Qué papá aquí oraría para que su hijo fornique? Te doy gracias, Dios, porque mi hijo va a fornicar con su novio esta noche. ¿Alguno de ustedes oraría? ¿Quién ora para que esto suceda? Pues es lo que va a suceder si tú no pones un alto a los noviazgos de tus hijos. Los papás tienen la autoridad para poner un alto a los falsos noviazgos de los hijos. Escúchenme, muchachos y muchachas. Necesitas obedecer la instrucción de tu papá. Ahora, tampoco hablo de que te vas a quedar a forrar Biblias. Ya no a vestir santos, pero a forrar Biblias. Pero hablo de que tú vas a tener novio o novia cuando te vayas a casar con él o con ella. Dale un aplauso a Dios. Porque los noviazgos de fantasía, los noviazgos de juguete, lejos de ayudar a nuestros hijos a que se consagren a Dios, los alejan de Dios. Si tú permites que tu hijo o tu hija se haga novio o novia, es porque se va a casar. Y si se va a casar, es porque tiene con qué mantenerla. Dale otro aplauso. Papás, tú eres un instrumento del diablo. Papá y mamá, en tu ignorancia, perdóname, en tu ignorancia te haces un instrumento del diablo. Porque la sabiduría y el consejo vienen de Dios a ti, que eres el padre, la madre, para que con amor y con sabiduría, ¿con qué? ¿Con qué? Hables con tu hijo y tu hija y lo orientes. ¿Cuál es el tiempo más adecuado para que él decida tener novio o novia? Es algo que tú decides. Yo no te estoy diciendo cuándo. Es algo que tú decides. Tú vas a orar para que cuando tu hijo o tu hija decida tener novio, tú le des tu consejo, tú le des tu ánimo, tú le digas, ándale hijo, échale ganas, ya tienes 25 años. O te haces novio o te rifo. Pero a un chavito de 15 años, la prudencia y el consejo del padre es, espérate hijo, no es tu tiempo es estudiar. Pero es que todos mis compañeros tienen novia. ¿Qué tiene que todos tus compañeros tengan novia? Tú eres un reformador, tú eres un agente de cambio. Fuerte, dale la gloria a Dios. Ya acabé. Cuando Josías hizo esta gran reforma, hay otras cosas, pero esto era lo más relevante que Josías hizo. Cuando Josías tomó decisión de limpiar Jerusalén, de limpiar el templo, de derribar los altares falsos, quitar a los ministros falsos, a los sacerdotes falsos, impedir la fornicación que sucedía en el templo, en la casa de Dios.